¿Cuál es el título de la lección de esta semana? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Claro que es un tema valioso para estudiar. Esa era la primera pregunta. Que nosotros los cristianos deberíamos de seguir. Bien, entonces nos traslada a la... Vas a tomar una decisión importante, tomando tu tiempo. Lo del Señor primero. ¿Pero qué tenían? ¿Qué dice el versículo que tenían? Habían contiendas, peleas. Hermanos, que no nos dan la victoria y son los enemigos internos. Qué gusto saludarles, mis queridos hermanos, en una edición más del estudio de la lección de Escuela Sabática. Es para nosotros un privilegio poder dirigirnos a cada uno de ustedes sin importar la comodidad, el lugar, puede ser en el vehículo, en la comodidad de la casa, en su cama, acompañándolos en el estudio de la lección número 6. Reciban un cordial saludo desde la Iglesia Adventista La Kennedy, aquí en la zona metropolitana de nuestro país, o sea, Tegucigalpa. Estamos en la lección número 6 y antes de introducirnos a la lección, pues queremos extenderles un cordial saludo a los hermanos que nos ven aquí en Tegucigalpa, fuera de la misma como también fuera de nuestro país. Y queremos hacer una breve explicación en qué consiste para nosotros como adventistas del séptimo día el estudio de la lección de Escuela Sabática. Pues es una serie de estudios que estudiamos un tema en general que está dividido en subtemas cada semana. El estudio viene cada trimestre y el tema de esta semana nos ocupa, que es donde estaremos estudiando confianza solamente en Cristo. Así que iniciamos en este momento y antes de introducirnos, pues estamos aquí con nuestro hermano Eliaquín Laínez. El hermano Eliaquín es miembro de la iglesia de la Kennedy y actualmente es anciano de nuestra iglesia. Hermano Eliaquín, es un placer y gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, me gustaría que nos tenga una oración. Gracias, pastor, gracias por la invitación. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Gracias, Dios, por regalarnos este día, un día de regocijo. Hoy vamos a estudiar tu palabra por medio del repaso de la lección. Que tu Santo Espíritu sea con nosotros y con todas las personas que nos están viendo y escuchando en cualquier parte de nuestro territorio y fuera de nuestro territorio. Gracias, Dios, por este momento especial. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal como lo mencionábamos, estamos en la lección número 6, confianza solo en Cristo. El texto central del estudio de esta semana está basado en la carta que Pablo le escribe a la iglesia en los Filipenses o la iglesia de Filipo, verso 10 y 11, donde narra de la siguiente manera: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Es interesante poder ver que cuando la lección nos está hablando en la parte de la introducción, en la iglesia de los filipenses había una serie de problemas y uno de los temas de los cuales la iglesia estaba deliberando era que la salvación era por obras y obligaban a los hermanos a hacer ciertas actividades, y más que todo a los caballeros, como era el punto, mi querido hermano Eliaquín. Sí, es importante hacer énfasis, pastor, personas que los están viendo, hermanos queridos que los están viendo y escuchando. De este día podemos extraer 3 puntos fundamentales. El gozo en el Señor es una protección espiritual. Pablo estaba claro con eso. Y a veces hacemos énfasis más bien en cosas materiales, pero estaba
Pablo haciendo ese punto importante en ese pasaje, que el gozo en el Señor es una protección espiritual. ¿Por qué? Porque se fortalece la fe, su mente se enfoca en lo eterno y disminuye la influencia de ideas falsas. Otro punto importante, no todo lo que parece religioso proviene de Dios. Era muy importante aclarar eso. Por eso, en ese momento, Pablo les dice a esa comunidad, y una palabra fuerte que a veces la escuchamos, pastor, pero es muy fuerte, les decía perros. Y podemos ver entonces que cuando se utilice ese lenguaje, se refería a personas impuras o irreverentes. Después utiliza otro término, otra palabra, malos obreros. Y por último, mutiladores del cuerpo. Y podemos ver entonces que hace énfasis que lo espiritual tiene que estar separado de lo carnal. Y otro punto importante que podemos extraer de ese día, la verdadera identidad del creyente está en Cristo, no en la carne. Entonces tenemos que ser servidores de Dios en espíritu, no gloriarnos a nosotros mismos, sino a Cristo, y no confiar en nuestra propia carne o en la carne, pastor. Muchísimas gracias, hermano, muy acertado. Vemos que el problema principal, uno de los tantos problemas que había en la iglesia de Filipenses, era que los logros humanos eran más que suficientes pues para obtener la salvación. Sin embargo, queridos, a medida vayamos estudiando, nos daremos cuenta que de verdad sí, las obras son el resultado, son frutos, evidencias de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ahora vamos a irnos entonces al segundo punto de la lección de esta semana, tal como lo mencionábamos, que el secreto de la felicidad del cristiano radica en que seamos gozosos en Cristo Jesús. No fundamentar nuestra fe, nuestras creencias en nuestros propios logros. El punto ahí de la lección era la circuncisión, de los cuales pues los hermanos de Filipenses obligaban a que los hombres pues tuviesen o llevasen esta práctica. Sin embargo, mis queridos hermanos, nos vemos en una situación bien difícil, de lo cual también habla de la advertencia de los falsos maestros que confían en la carne. Los verdaderos creyentes sirven en espíritu y se glorían en Cristo. Ahora, mi querido hermano Eliaquín, credenciales sin valor salvífico. ¿Cuáles son esos puntos de los cuales la lección nos está hablando, que a veces nosotros las consideramos como credenciales? O sea, esto que estoy haciendo es más que suficiente para pues obtener y ser salvo. Y en ese entonces era la circuncisión. ¿Qué problemas pudiesen estar hoy en día en nuestra iglesia que podemos caer en esos mismos errores, ¿no? A ver, ¿qué extrajo usted de la lección de este día? Interesante, pastor, lo que Pablo menciona en las Escrituras, 7 características que él tenía. Uh-huh. Eso es importante aclarar. Número 1 es circuncidado al 8º día. Uh-huh. Israelita de nacimiento. Correcto. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, irreprensible según la justicia de la ley. Nadie podía compararse a Pablo en ese momento, si lo vamos en el aspecto de todo lo que él tenía, por decirlo, las obras que él hacía. Sin embargo, podemos ver 3 puntos importantes. El segundo, sí, la confianza en la carne puede ser ¿qué? Cegarnos espiritualmente. Si nosotros confiamos en nuestro propio intelecto, en lo que hacemos, si somos mejores estudiantes, si somos mejores trabajadores, y eso, en vez de decir que fue por Dios, por el Espíritu Santo, y que Él nos da la sabiduría para lograrlo, podemos caer en un territorio peligroso, pastor. Y el tercer punto importante que podemos extraer de este día, la ley revela nuestra incapacidad, no nuestra justicia. Solo en Cristo nosotros tenemos justicia. La ley a nosotros nos sirve como un espejo para entender dónde estamos parados, pastor.
Muchísimas gracias entonces, mi querido hermano Eliaquín. Para desarrollar o agregar algo más en esta área o en este punto de la lección, me surge una pregunta. ¿En qué confío? ¿En qué estoy confiando? Nuestras contabilidades humanas versus la contabilidad de Pablo. Ahora bien, ante Dios muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo cumplo con asistir al culto, asistir a la escuela sabática, asistir a la sociedad de jóvenes o a los cultos de jóvenes, asistir a los clubes, asistir a un programa de hogares de esperanza, estoy diezmando. Esa base es un ritual externo, es un pedigrí religioso que donde desempeño mi propio yo, y como resultado de todo eso, orgullo o culpa, mirar atrás. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la lección nos invita a que lo más importante en la vida de una persona son los cambios radicales que debemos de tener. Ahora bien, Pablo hace énfasis de quién fue él. Él describe su pasado como un verdadero judío, pero él llegó a una conclusión, que todo eso no le servía más que para nada, porque la verdadera salvación está ¿en quién? En Cristo Jesús, pastor. Amén. Todo eso no es suficiente. Eso es lo que quiso dar a entender Pablo, y es un mensaje para nosotros hoy en día. Podemos alcanzar cualquier cosa, queridos hermanos. Un nivel académico, podemos ser muy prósperos en nuestros negocios, y no es suficiente. Y podemos, como bien lo decía el pastor, ser intachables en toda la parte religiosa, pero solo Dios conoce los corazones, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, porque el enemigo no viene por nuestras cosas, viene por nuestra alma, y es ahí donde nosotros tenemos que refugiarlos en la justicia de Cristo, pastor. Muy bien. Hay un párrafo de la lección que lo quiero leer, que dice: Pablo había sido una estrella en rápido ascenso en el mundo judaísmo del primer siglo, hasta que, al quedar ciego, al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco, según lo narra Hechos capítulo 9, su vista espiritual fue corregida y vio claramente. Mis queridos, no son los títulos, no son las posiciones, no son los cargos, no es lo que yo haga lo que me va a hacer salvo. La salvación, mejor dicho, vendrá única y exclusivamente de Cristo Jesús. Ahora bien, el otro punto de la lección de escuela sabática nos habla acerca de que nosotros pues tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Amén. Vestirnos con la justicia de Dios. Y ese es un principio, que debemos de vestirnos con la justicia que viene de Dios por la fe, desechando mi propia justicia. Y ese es el deseo, ser sellado en Él, no con la justicia propia, sino con la justicia de Dios, que es un regalo perfecto por la fe. Amén. Y un regalo, hermano Eliaquín, ¿qué debo de hacer yo para recibirlo? Pues nada. Solamente extender mis manos. Amén. Y es justamente lo que el Señor quiere. A veces nosotros en la carrera loca de la vida, creyendo que entre más hagamos, entre más demos, pues más méritos tendremos para ser salvos. A veces, pastor, pensamos que tenemos que hacer mucho. Sin embargo, Cristo Jesús ya hizo todo. Así es. Entonces solo hay que esperar confiadamente en Él. Amén. Su justicia, y nosotros vamos a tener éxito. Y cuando hablo de éxito, no me estoy refiriendo a cosas materiales solamente. Me estoy refiriendo a la parte espiritual, que es por eso que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús no murió por nuestros logros,
murió por nuestra alma. Y es ahí donde nosotros tenemos que refugiarlos, pastor. Amén. Se me viene a la mente aquella historia que Jesús contó, que en cierto momento fueron 2 personas al templo, un samaritano y un judío, ¿verdad? Uno se golpeaba el pecho, decía, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, y prácticamente como que el cielo tenía que darle gracias por todo lo que él hacía. Sin embargo, el otro oraba, de lo cual él se sentía indigno, se sentía inmerecedor de la gracia del cielo. Y es exactamente lo que sucede en la vida de una persona que tiene bien claro, que está enfocado, que su salvación no está basada en sus obras, sino que en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, ante la culpa me defiendo con mis obras. Pero cuando yo soy salvo en Cristo, mi refugio será la justicia de Cristo. Amén. Entonces están los dos caminos. Amén. No sé si hay algo más que quiera agregar, hermano Eliaquín. No solamente que hay que esperar, pastor, en Cristo, que todas las cosas van a ir a bien. Amén. Ese es el mensaje del amor de Cristo que vino. Pues estoy aquí, vengan a mí y yo los recibo. Amén, amén. El otro punto de la lección, de lo cual nos dice que nosotros pues debemos de estar enfocados en una sola cosa. Enfocados en una meta. ¿Y cuál es, hermano Eliaquín? Lo importante, pastor. Amén. Así dice ese día, lo importante. Mira qué interesante. La conversión cambia nuestra escala de valores. Amén. Cuando nosotros estamos en la parte, por decirlo de esta manera, no espiritual, nosotros creemos que somos o que tenemos valor en la sociedad, como lo dije anteriormente, por nuestro linaje, o de qué familia venimos, por nuestra religión. Hay religiones que se creen más que otras, nuestros conocimientos, pastor, la reputación que podemos tener. Sin embargo, eso no le interesa a Dios. En realidad, Jesucristo vino por el más débil, vino por aquel que estaba enfermo, vino por aquel que estaba necesitado. Pero no solo eso, lo transformó. Y ya cambian los valores. Amén. Ya cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no vemos la vida de la manera que la vivimos o miramos. Ya vemos algo muy importante. Vemos a las personas como una meta, como lo más importante. Lo más importante para Dios es nuestra salvación. Y nosotros somos instrumentos para llevar la salvación. Y ya nuestra prioridad no solo es nuestra vida espiritual, sino la vida de los demás. Otro punto importante que nosotros podemos extraer de lo que es fundamental, lo que valoramos determina hacia dónde miramos. Si nosotros, el valor de nosotros está en las cosas materiales, pastor, ahí va a estar nuestra cabeza. Vamos a ser como esos pollitos y no como el águila. Cuando nosotros somos como el águila, entonces vamos a mirar las estrellas, vamos a mirar el firmamento. Y ese firmamento pues lo lleva a Dios. Y un tercer punto importante que podemos extraer, dice, existe una competencia entre los valores del mundo y los del cielo, pastor. Entonces yo creo, queridos hermanos, que competir en este mundo creo que es muy trabajoso. Sin embargo, competir para los valores del cielo es más fácil, pastor. Por una sencilla razón, hay promesas en las Escrituras. Cuando Cristo Jesús promete estar con nosotros, podemos leer varios pasajes bíblicos. Ahí tenemos el Salmo 91, el Salmo 23, y podemos ver que Cristo Jesús siempre prometió estar con nosotros. Y al estar con nosotros, nuestros valores y nuestra mirada cambia, pastor. Amén. Y aquí cabe lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, o en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, y lo quiero compartir con ustedes en este momento, donde Jesús dijo, y para mí, hermano Eliaquín, este es uno de los textos más duros que Jesús pronunció, sin duda alguna. Y mira lo que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, Amén, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esta es la parte más dura, el verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí veo a un grupo de cristianos que iban a la iglesia, Sí. que hacían milagros, que hacían el bien, que hacían buenas obras, amén, pero eso no les alcanzó para ser salvos, porque ellos se desenfocaron en la meta que tenían que tener. ¿Y cuál es esa meta? Pues uno de los puntos principales es que debemos de olvidar el pasado y extendiéndome hacia lo que está adelante. La vida cristiana es dinámica, es un prosigo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está hacia adelante, hacia el premio. Por lo tanto, ¿cómo puedo esto aplicarlo a mi vida? No vivo del pasado. Hoy me levanto y corro con determinación hacia la meta de ser como Jesús. amén. Cada día. Yo escuché en cierto momento un refrán que decía que hoy debo de ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. Hermano Eliaquín, estamos ya por finalizar la lección de esta semana. No sé si hay algún punto, tengo algunas preguntas para reflexionar aquí, de lo cual pues me gustaría saber si tiene algo que agregar. Sí, pastor, es importante pues que estar en Cristo es el centro del plan de salvación, pastor. Amén. Eso tenemos que estar enfocados y tenemos que estar claros. Cuando nosotros tenemos la fe en Cristo, la fe de Cristo, también lo podemos referir de esa manera. Tenemos claro dónde vamos, pastor. Amén. En un mundo convulso en el cual hay muchas situaciones, en este mismo momento podemos ver cómo el mundo está convulsionado, rumores de guerras, y hay mucha gente que está asustado. Pero la palabra de Dios es clara: enfoca tu mirada en Cristo, que Él va a dar la paz que el mundo no da. Amén. Pastor, esa paz que es incomprensible, humanamente no la podemos explicar. ¿Cómo es posible? Me dicen a veces, ¿cómo es posible que tú siempre andas riéndote? Y yo digo, es fácil, solo concéntrate, pídale a Dios que te dé esa paz, aunque estés en una situación adversa. Y eso es un punto crucial, pastor, para que nosotros podamos caminar en el camino que es hacia la Canaán celestial. Amén. Quiero compartir con ustedes, antes de hacer las preguntas para reflexionar, una cita que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 344, donde narra: la luz del sol de justicia debe de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Amén. Tomando en consideración este pensamiento, quiero hacerte 4 preguntas para reflexionar en este momento. ¿En qué logros, entre comillas, religiosos he confiado secretamente para sentirme superior o aceptado? ¿Qué cosas has hecho y que te hacen sentirte importante, en otras palabras? Medita un poco, reflexiona un poco. La segunda pregunta es: ¿estoy dispuesto a considerar mis mayores éxitos como pérdida si me impiden depender de Cristo? Hay que desprenderse. Pablo dejó toda su carrera profesional, todos sus logros académicos, todo por seguir a Cristo. Y ese es el ejemplo. Y Él nos dice que debemos de ser así como Él es un imitador, que nosotros debemos de imitar, a ser semejantes a Cristo. ¿Qué situación del pasado necesito olvidar
para correr libremente hacia la meta. ¿Qué cosas del pasado nos tienen atado, nos tienen ahí que no nos permiten avanzar con seguridad, sabiendo que adelante está algo mucho mejor que el cielo nos ha preparado para ti y para mí? La última pregunta para reflexionar y que sea como te pares al espejo y te mires a tu interior, y es la siguiente: ¿es mi mayor ambición actual conocerlo a Él más que cualquier otra cosa? Si ese es tu deseo, querido, gloria a Dios. Amén. Y si no, te animamos, porque Cristo viene pronto y queremos encontrarnos en el cielo juntamente con Él. Así que esta semana vamos a tener algunos desafíos para que nuestra mirada esté enfocada siempre en Cristo. Número 1, tu misión esta semana es: haz una lista de 3 cosas en la que confías para sentirte buen cristiano. Ayuno del yo, evitar hablar de tus logros en conversaciones esta semana. Dirígete al crédito siempre a Dios. Y una oración de renuncia. Escribe un error o un éxito del pasado que te ata, rómpelo y tíralo en oración, declarando que te extiendes a lo nuevo. Y memoriza activamente lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 9, que cada vez que sientas culpa o orgullo, venga a tu memoria ese pensamiento. Sus palabras finales, hermano Eliaquín, para ir ya cerrando esta sección. Gracias, pastor. Conocer a Cristo es una experiencia diaria. La vida cristiana es una carrera con una meta clara, queridos hermanos. Olvidar lo que queda atrás es esencial para avanzar. Pastor, hay que seguir avanzando en un mundo difícil, pero avanzamos creyendo que Cristo está a nuestro lado. Amén. Por ahora no nos resta más que decirle muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición más, y desde ya le extendemos la invitación para la próxima semana en el siguiente estudio, donde estaremos estudiando una ciudadanía celestial. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. El título de la lección de esta semana: Unánimes, sintiendo una misma cosa. Claro que es un tema valioso para estudiar. Esa era la primera pregunta. Que nosotros los cristianos deberíamos de seguir. Bien, entonces nos traslada a la Vas a tomar